Gloria al Señor. Aleluya, qué bendición el poder estar nuevamente en este lugar. Desde Melchor de Mencos, Petén, Guatemala, para las naciones, es una bendición el poderle dar seguimiento a este discipulado que nos edifica, que nos da una madurez, un desarrollo espiritual. Qué bendición, amada iglesia, que ya te estás conectando, amados amigos, hermanos en los diferentes pueblos, ciudades y naciones que nos ven a través de este medio social. Qué bendición el poderle dar seguimiento y continuidad a lo que el Señor nos seguirá hablando en estos tiempos, porque el Señor no se cansa de hablarnos y sobre todo que lo recibamos, que lo vivamos, que lo ejecutemos, que lo accionemos, porque esa es la demanda del Señor, que vivamos su palabra en estos tiempos y que su palabra sea la que nos enseñe, la que nos capacite, la que nos corrija en todos los aspectos de nuestra vida. Damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Él merece toda honra y toda gloria. Hoy el Espíritu Santo nos viene revelando su corazón, y ahí donde estás, elevemos esas palabras de gratitud a nuestro Señor por este día tan maravilloso que nos ha regalado de vida. A los que contamos con vida y salud, es una bendición. Démosle gracias a nuestro Señor, y también por las personas que comparten esta palabra. Bendigo también a vida de esas personas porque aportan para que esta palabra llegue a todos los rincones de toda la tierra, porque eso es el propósito de la palabra de Dios. Amantísimo Dios que estás en gloria, te damos gracias, Padre de los cielos. Gracias, mi amado Dios, por esta palabra. Gracias porque eres tú el que viene revelando tu corazón. Yo solo soy un instrumento que tú usas para gloria de tu nombre, pero el que se manifiesta, el que se glorifica, el que habla, eres tú, Espíritu Santo. Tú eres el que viene, Padre, revelándonos esa palabra tan edificadora que nos abre nuestro entendimiento y nos ayuda a llegar a esa plenitud de Cristo, ese varón perfecto, esa unidad de la fe con Cristo. Te damos gracias, mi amado Dios, y solo a ti te damos toda la honra y toda la gloria, porque solo tú eres digno de recibirla. Te damos gracias, Padre Santo, por nuestras vidas, por la salud que nos das. Gracias, mi amado Dios, por cada una de las personas que ya se están conectando, que se conectarán posteriormente, que verán esta palabra en los diferentes pueblos, ciudades y naciones. Toda la honra es para ti, papá, porque solo tú mereces que toda la gente pueda recibir esta palabra, porque tu palabra dice que cumple su propósito y no regresa vacía. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, amantísimo Rey. Pues hoy vamos a hablar bajo el tema libertados de la ley del pecado. Es un tema maravilloso que hoy nos va a enseñar a la luz de la palabra que hemos sido ya libertados de la ley del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Gracias a Jesucristo por ese acto de amor inagotable que Él hizo en esa cruz del Calvario, y gracias a ese acto ahora nosotros somos libres para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor en el libro de Romanos, capítulo 6, libro de Romanos, capítulo 7, versículo 6. Romanos, capítulo 7, versículo 6. Ahí es donde nos viene hablando el Señor en esta hora. Vaya a su Biblia, por favor, para que vaya juntamente conmigo a la palabra. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen que viejo de la letra. Aleluya. Mira qué glorioso. La palabra es muy
muy clara y nos dice que ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues todos estábamos bajo esa vida de la ley. Todos estábamos sujetos a la letra de la ley, al poder de la ley, al pecado de la ley. Pero dice la palabra que cuando Cristo vino y murió en esa cruz, dice que ahí Él nos hizo libres. Por eso dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aleluya. Antes estábamos esclavizados en la ley, estábamos viviendo en esa antigua manera, mas ahora dice la palabra que estamos viviendo bajo el poder del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en la Nueva Biblia Viva, y nos habla de esta manera en Romanos 7:6, en la NBV. Pero ahora estamos muertos con respecto a la ley que nos dominaba y podemos servir a Dios. Y esto no como antes, que lo hacíamos bajo el antiguo mandamiento, sino que ahora lo hacemos bajo el poder del Espíritu. Mira qué glorioso. Antes, como dice la palabra, lo hacíamos bajo el antiguo mandamiento, mas ahora lo hacemos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Mira qué glorioso. Somos más que vencedores, somos bienaventurados, dichosos. Ahora tenemos el poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros, que opera en nosotros, que vive en nosotros, para poder vencer todos esos deseos pecaminosos, todas esas vanidades, todo lo que nuestra carne desea. A través del poder del Espíritu somos más que vencedores. Mira qué glorioso. Por eso dice que ahora estamos muertos ya esa ley, pero estamos vivos por el poder del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, es quien nos dirige, quien nos muestra, quien nos revela todas las cosas. Mira qué glorioso. Ya no necesitamos la ley, ya no necesitamos esa palabra muerta, sino que ahora se complementa con el poder del Espíritu para obedecer completamente a las directrices y a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Porque el mismo Espíritu nos redarguye, el mismo Espíritu nos reprende, el mismo Espíritu nos hace saber cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien y cuando no las estamos haciendo. El mismo Espíritu nos reprende porque Él mora en nosotros. Así es que no podemos decir, o no hay excusa en decir, ay, es que no me pude contener, ay, es que no me di cuenta en qué momento caí. No, ahora es el poder del Espíritu que opera en tu vida y opera en mi vida, es quien nos dirige y quien nos ayuda a poder estar firmes y poder llegar a esa meta final para ser galardonados con esa corona de vida eterna, porque el mismo Espíritu nos ayuda a estar libres de pecado. Podemos vivir de una manera apartados completamente del mal. Podemos vivir en santidad en este tiempo. Podemos vivir en esa perfección en este tiempo. Podemos vivir apartados del mal, aunque estemos en medio de un mundo perverso, corrompido y pecaminoso. Podemos, con el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros a través de ese acto precioso, de ese acto de amor inagotable que hizo Jesucristo en esa cruz. Por eso dice la palabra, la palabra nos revela
que cuando se produce en nosotros el milagro del nuevo nacimiento, por medio de Jesucristo somos libertados de esa vieja naturaleza. ¿Por medio de qué? Del bautismo. Ahí también somos libertados del poder que gobierna las acciones de la carne. Cuando nosotros nos sometemos y en el bautismo, pues ahí somos partícipes de esa muerte y resurrección con Cristo y nacemos en una novedad de vida. Es ahí donde nosotros damos muerte a todas esas acciones de la carne que gobiernan nuestra vida antes de recibir, antes de que el Espíritu Santo more en nosotros. Y esto está en Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Antes de recibir el poder del Espíritu, lo que gobierna a cada uno de nosotros es lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Mira qué glorioso y qué tremendo. La palabra es muy clara y dice que todos los que practicamos estos deseos carnales, porque estos son las acciones que gobiernan nuestra carne, y todos los que accionamos tales pecados, lamentablemente no vamos a heredar el reino de los cielos. Por eso la palabra dice que nosotros ya fuimos libertados de la ley del pecado y que ahora ya no debe morar en los hijos de Dios, en los nacidos de nuevo. Ya no debe de morar más esa ley del pecado en sus cuerpos carnales. Porque es ahí donde nosotros, como nacidos de nuevo, ya le dimos muerte a nuestra carne, a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Pero si eso no ha sucedido en nosotros, significa que aún estamos viviendo bajo el régimen de la letra, bajo el régimen de la ley del pecado, pero no ha habido un nuevo nacimiento, se ha producido ese nuevo nacimiento en nosotros. Por eso el Señor nos habla tan claro y dice que ningún adúltero, ningún fornicario, ningún inmundo, ninguno que le guste la lascivia, ningún idólatra, ningún hechicero, ninguno dice que le guste las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, borracheras, orgías. Nadie que practica tales cosas heredará el reino de los cielos. Cuánta gente envidiosa hoy en día, aún dentro de la iglesia. Cuánta gente con celos hoy en día, aún dentro de la iglesia. Y no digamos gente adúltera, fornicaria hoy en día dentro de la iglesia. Pero la palabra es clara, es pérdida de tiempo. Cuando tú dices que eres un hijo de Dios y practicas tales cosas, eres un mentiroso, que eres un hijo de Dios. Porque no vas a heredar el reino de los cielos, y Dios no se contradice a su palabra. Y Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Lo que Él dice que aún las tildes se cumplirán, pero su palabra no pasará.
Y si Él dice que tales personas que practican estos pecados no heredarán el reino de los cielos, es porque no lo van a heredar. Por eso el Señor dice que nos determinemos. ¿Y qué es determinarse? Es despojarse, es dar muerte a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Y decirle al Señor, aquí estoy. Sé que no es fácil, la palabra lo dice, que el Espíritu quiere, mas la carne se opone. Y la mayor oposición es entre la carne y el Espíritu. Pero sí se puede con la ayuda del poder del Espíritu Santo, que ahora ya opera en nuestra vida como nacidos de nuevo. Cuando no puedes, cuando no hay una determinación, cuando quieres aún servir a tus deseos pecaminosos y quieres ser parte del reino de Dios, ahí no se puede, definitivo, porque es una guerra que se da entre la carne y el espíritu. Por eso la palabra dice que debemos de determinarnos a servir al Señor en espíritu, alma y cuerpo, con sinceridad, con pureza, no con una doble moral, no con doble palabra, sino que una decisión. Y cuando tú te determinas con una decisión, decir, te sirvo, te voy a servir, te voy a seguir y te voy a ser fiel hasta el último día de mi vida, es ahí donde tú ves el respaldo total y la gloria de Dios en tu vida. Dios nunca te va a desamparar y nunca te va a dejar. Dios nunca avergüenza a los determinados. Dios nunca abandona a sus determinados. Pero ¿a quiénes se abandona Dios? A los que no se determinan. Él desecha a los que no se determinan. Él abomina a los que no se determinan. Por eso la palabra dice que debemos de conocer las Escrituras y debemos saber que esta ley se conoce en la Escritura como la ley del pecado, los deseos de la carne o de los deseos engañosos. Todos estos deseos carnales son los que tienen prisionera hoy en día al mundo completamente, y que da tristeza, da dolor en el corazón ver cómo el mundo está sujeto, gobernado por sus pasiones, por sus deseos carnales, por toda esta inmundicia que dice Gálatas 5. Y no viven una vida feliz, es mentira. En el momento sí, es una felicidad momentánea, pero luego viven la realidad de la vida y desconsuelo, no tienen paz, están vacíos y pasan por tantos problemas, y cada vez más y más son los problemas en sus vidas. Hoy la salud es tremendo como está atacando al ser humano. Y que aún no sufrimos nosotros, los nacidos de nuevo, los determinados, cuanto más el mundo lo está sufriendo hoy, que no hay una determinación, que están en sus deseos carnales. Por eso el Señor nos pide una determinación y habla en Romanos capítulo 7, versículo 5, nos dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¡Aleluya! Mira qué tremendo. Cuando nosotros estamos en la carne, esos frutos son para muerte. El pecado es muerte. Por eso la palabra lo habla muy claro. Ahí no hay vida. Ahí solo lo que hay es muerte. Solo hay problemas, solo hay enfermedades. Pero dice la palabra que cuando nosotros obrábamos, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y lo habla también en la Nueva Biblia Viva. Me gusta esta Biblia porque habla más claro
y dice: cuando vivíamos de acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa, los deseos pecaminosos actuaban en nosotros, estimulados por la ley. Lo que producían en nosotros era muerte. Mira qué tremendo. Cuando nosotros, los que ahora somos nacidos de nuevo, vivíamos antes bajo o de acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa, los deseos pecaminosos actuaban en nosotros, porque eso era lo que se evidenciaba. Pero cuando estimulados por la ley, lo que producían en nosotros era muerte. ¿Qué era lo que nos estimulaba a hacer lo malo? Era la ley del pecado, porque estábamos viviendo bajo la ley del pecado. Pero ahora que Cristo resucitó, que Cristo vive, está a la diestra del Padre, ante el trono supremo de justicia, podemos ver de que ahora somos libres en Cristo Jesús. Pero no una libertad para libertinaje, no una libertad para que hagamos lo que queramos, sino que una libertad para obediencia, para someternos al señorío, al poder de Jesucristo. Y es una libertad maravillosa que te da paz, que te da vida, que te da salud. Cuánto he visto la gloria de Dios en mi salud. Con el hecho que seamos nacidos de nuevo, siervos de Dios, no significa que no padezcamos. Pasamos por tanto, pero vemos la gloria de Dios, vemos su mano de salud, de sanidad, de restauración en nuestra vida. No es necesario que acudamos a doctores, porque Él es nuestro doctor por excelencia. Pero todo eso lo vivimos, lo disfrutamos aquellos que realmente nos sometemos a Él, a su señorío. Y no es que estemos esclavizados. La gente está equivocada creyendo que al someternos al señorío de Cristo vamos a esclavizarnos. Es falso, esa es la mentira del diablo que nos hace creer que somos esclavos, cuando es falso. Somos libres, y es una libertad preciosa, maravillosa. Es una libertad que no podemos explicar con palabras, porque lo que experimentamos, sabemos lo que se siente y lo que es vivir para Cristo. Por eso dice la palabra que una de las características de la ley del pecado es la oposición a la ley del Espíritu. Y lo vamos a ver en Gálatas capítulo 5 versículo 17. Lo que les hablaba hace un momento atrás en Gálatas capítulo 5 versículo 17. Porque el deseo de la carne, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aleluya. Mira qué tremendo. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos que se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Lo vamos a ver en esta nueva Biblia viva, en Gálatas 5:17. Y dice, porque esta va en contra de lo que el Espíritu quiere, y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estos dos se oponen entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Aleluya. Mira qué tremendo. Por eso dice la palabra que una de las características de la ley del pecado es la oposición a la ley del Espíritu. La ley del pecado quiere seguir gobernando nuestra vida, quiere seguir enseñoreando nuestra vida, pero más el Espíritu se le opone y no se lo permite. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en Él, ya hemos nacido de nuevo. Entonces hay una guerra espiritual
Pero ¿quién prevalece? Pues es el poder del Espíritu Santo, porque el poder carnal no es mayor al poder del Espíritu. El Espíritu es el mayor en todo. Él está por encima de él, y es ahí donde debemos de comprender y entender que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, podemos soportar y podemos vencer lo que se nos oponga o lo que se nos presente o lo que se nos ofrezca. Podemos vencer porque Él es mayor. Por eso dice la palabra que como nacidos de nuevo es nuestra responsabilidad despojarnos de la cultura pecaminosa. Y nos habla en Efesios 4:22 que esa es nuestra responsabilidad, despojarnos de esa cultura pecaminosa. Y Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aleluya. Mira cómo está viciada nuestra carne. Está viciado conforme a esos deseos engañosos, a esas mentiras del diablo, a todas esas ofertas del enemigo. Por eso Pablo reprendía tanto a las iglesias y les decía: ¿quién los fascinó? ¿Quién los enamoró? ¿Quién los embrujó? Cuando empezaron en el espíritu, ahora vais a terminar en la carne. Y ese es el problema. Como dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos, quitémonos esa vida pecaminosa como ropa que ya no sirve, desechemos como esa ropa que ya está rota, que ya no nos sirve para nada. Así es como nos debemos de despojar de esa vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos. A la carne le encanta la mentira, a la carne le encanta la falsedad, le encanta esos deleites. Todo mundo, si somos humanos. Pero dice la palabra que debemos de vencer. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Pues a través del poder del Espíritu Santo que ya opera en nosotros. Y esa es la única manera que vencemos. Y sí se puede vencer, pero es cuando hay una determinación. Sin determinación no puedes darle muerte a tu carne. Por eso la palabra dice que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, aplicado en nuestras vidas, en el nuevo nacimiento, nosotros fuimos libres de la ley del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 4. Ahí nos vamos a dar cuenta que fuimos libres de la ley del pecado. Ya Cristo lo hizo todo en esa cruz, ya lo consumó. Por eso Él dijo: consumado es. Antes de morir en esa cruz, fueron sus últimas palabras: consumado es. Y pereció. Dijo: está hecho, está completo, todo lo he finalizado. Así es que ya está hecho. Ya el poder del pecado ya no opera más en nosotros. Ya el poder, esa ley del pecado ya fue desechada, ya fue muerta. Ya no tiene más poder sobre nosotros, porque ya está hecho, consumado es, dijo Jesucristo. El problema es que no creemos en lo que Cristo hizo en esa cruz. El problema es que no creemos en lo que Cristo hizo en esa cruz. Lo vemos como algo simbólico, como algo que solamente sucedió por suceder, pero eso va mucho más allá. Eso va mucho más allá de un acto simbólico. Es ahí donde Él destruyó. Es ahí donde Él condenó la ley del pecado. Él no dice que solo la quitó, sino que dice que solo nos perdonó, sino que dice que condenó la ley del pecado en esa cruz.
Así es que consumado es. Por eso dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aleluya. Que dice la palabra que ya fuimos muertos. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Aleluya. Estamos aptos, somos capaces para llevar frutos para Dios. ¿Por qué? Porque ahí en esa cruz Cristo sacrificó todo para que tú y yo fuéramos libres, y en base a esa libertad tenemos la capacidad para llevar fruto, y mucho fruto, y que vuestro fruto permanezca para honra y gloria de su santo nombre. Por eso la palabra dice en Romanos 7:4, lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, y dice: así sucede también con ustedes, hermanos míos, por estar unidos a Cristo, están muertos para la ley. Y esto a fin de que ahora estén unidos a aquel que resucitó de entre los muertos. Aleluya. Para producir buenos frutos para Dios. ¿Con qué propósito estamos ahora muertos para la ley? Para que ahora nosotros estemos unidos a aquel que resucitó de entre los muertos. Ahora somos uno solo, estamos unidos con la vid verdadera, con Cristo. Estamos unidos, tenemos su genética, tenemos su naturaleza, tenemos su simiente, tenemos su poder, tenemos su autoridad para dar frutos, y buenos frutos, y que esos frutos permanezcan. Mira qué glorioso. Por eso dice la palabra que ya Cristo lo aplicó todo en esa cruz. El problema es que no lo entendemos. El problema es una falta de entendimiento renovado. El problema es que no vemos esa realidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos inclinamos más a la mentira, a la falsedad, más a las prédicas bonitas que nos hablan de bendición, que no nos corrigen, que no nos hablan la verdad. Y es ahí donde estamos errados de nuestro entendimiento. No hay un entendimiento abierto. Pero cuando nosotros apreciamos, valoramos la palabra de Dios, la atesoramos, la recibimos con su verdad, en base a su verdad como es ahí donde produce fruto en nuestra vida. Es ahí donde produce transformación en nuestra vida. Es ahí donde produce un estilo de vida en nuestra vida. Pero cuando nosotros no la tomamos, no la comemos, no la bebemos, no nos alimentamos de su savia, de su verdad, es ahí el problema, que hoy en día la gente está errando. La gente hoy está equivocada. La gente hoy haciendo cosas que están fuera del orden establecidas en su palabra, fuera del diseño de Dios. Y a todo le da ok, amén, amén, a todo, pero nunca va a las Sagradas Escrituras para revisar, para estudiar si realmente lo hablan. Y si es así, como lo dicen en las redes sociales o en otro medio. Y es ahí donde el Señor nos está hablando que debemos de someternos al señorío de Cristo y a su palabra para poder vivir
de acorde como Él ya lo dejó establecido y como Cristo ya nos modeló, porque tenemos un modelo por excelencia. Cristo ya lo hizo todo, Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Él caminó, Él ya hizo, Él ya finalizó perfectamente toda la obra encomendada, toda la tarea encomendada. Ahora somos nosotros los responsables. Por eso la palabra dice en Romanos 6:3 que al ser bautizados en agua morimos juntamente con Cristo. ¿Qué dice Romanos 6:3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aleluya. Mira qué claro habla la palabra. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aleluya. Todos ya fuimos partícipes de su muerte. Si tú ya te bautizaste y aún estás viviendo en la carne, lo siento mucho, pero no participaste si el bautismo solo fue un acto simbólico, pero no produjo vida. No produjo vida, no hay nada ahí. Por eso la palabra dice, ¿o no sabéis? Es una pregunta que nos hace. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Aleluya. Hemos sido participantes de su muerte y resurrección en las aguas bautismales. Y si no ha producido vida, un estilo de vida, una transformación en tu vida, entonces solo lo hiciste por hacerlo, pero no vas para el cielo. Porque la palabra lo dice, que todo el que está viviendo bajo los deseos carnales no heredará el reino de los cielos. Por eso la palabra dice, y nos habla tan claro, como consecuencia de la muerte a la naturaleza pecaminosa, somos libres de la ley del pecado. Cuando nosotros le damos muerte a nuestra carne, ahí en las aguas bautismales, dice que la consecuencia es que le damos muerte a la naturaleza pecaminosa y somos libres de la ley del pecado. Mira qué glorioso. Y Romanos 7:6 nos habla muy claro. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aleluya. Gloria al Señor. Mira qué hermoso. Si tú no le estás sirviendo bajo el régimen nuevo del Espíritu, si no estás ahí firme, si no estás ahí cimentado, si no estás edificando ahí bajo el régimen nuevo del Espíritu, entonces es una pérdida de tiempo y no estás haciendo nada con tu vida, porque nadie a medias va para el cielo. Hoy el mundo está muy equivocado, unos cristianos están muy equivocados. Cuánta gente hoy viviendo en religiosidad, cuánta gente hoy hundidos en la religiosidad y que ellos creen que van para el cielo. Ellos mismos lo dicen y los ves unos grandes cristianos y Dios aquí, Dios allá, Dios te bendiga, Dios esto, Dios el otro. Pero solo es palabrería, mas su vida está hundida en la esclavitud del pecado, pero no viviendo bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y ellos dicen, yo sí soy un hijo de Dios y voy para el cielo. Por favor, grábate Gálatas 5:19 al 21. Ningún fornicario, ningún hechicero, ningún adúltero, ningún inmundo,
ningún envidioso, ningún hereje, ninguno que le guste el chisme, los celos, las contiendas, va para el cielo. Nadie heredará el reino de los cielos de tal manera. Por eso la palabra nos dice que debemos de tener una determinación. Romanos 8:2 nos habla: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. No solamente nos ha librado de la ley del pecado, sino que también de la muerte. Aleluya. La palabra nos habla que otro aspecto que debemos entender es que por medio del Espíritu recibimos vida en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, lo vamos a leer en la Nueva Biblia Viva, Romanos 8:2. Dice la palabra: porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del poder del pecado y de la muerte. Aleluya. Porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo. No dice que es un poder que recibimos a través del pastor, a través de los apóstoles, de los maestros, o a través de los dioses paganos, dioses falsos, o de sectas, o a través de religiones. Dice la palabra: poder que reciben a través de Jesucristo, lo libera del poder del pecado y de la muerte. Aleluya. El único quien tiene el poder para liberarnos del pecado y de la muerte solamente se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. No existe otro Dios fuera de Él, y no existe nadie más que puede liberarte del pecado y de la muerte. Únicamente Jesucristo es quien tiene ese poder. Por eso la palabra dice que debemos de entender que por medio de Cristo nosotros recibimos vida en Cristo Jesús, no por medio de nadie más. Aquí ya no hay intermediarios. Aquí se terminaron los intermediarios. Aquí solamente por el poder del Espíritu, que es el poder de Jesucristo que mora en nosotros, es el único quien nos liberta del pecado. Mira qué glorioso. Por eso la palabra dice, es por eso que el apóstol Pablo le pidió a la iglesia de Roma que se determinara a no permitir más el régimen o gobierno de la ley del pecado en sus vidas. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo le habló a esta iglesia de Roma y le dijo que se determinara a no permitir más que el régimen o el gobierno o el señorío de la ley del pecado en sus vidas. Por eso dice Romanos 6:12, para que lo miremos a la luz de la palabra. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aleluya. Mira qué precioso. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando nosotros damos lugar al pecado y Él sigue gobernando, Él sigue enseñoreando nuestra vida, lamentablemente, como dice Romanos 6:12, nosotros obedecemos a nuestros deseos carnales, le obedecemos todo lo que Él dice, porque Él es el que gobierna nuestra vida. El poder del pecado, la ley del pecado. Pero cuando nosotros somos gobernados por Jesucristo, ya no vamos a obedecer
obedecer más a los deseos pecaminosos. Ya no vamos a obedecer más a nuestra carne, porque opera un poder mayor que nos da ese dominio propio, que nos da esa fuerza, que nos da esa fortaleza para vencer. Por eso con Cristo somos más que vencedores, más que victoriosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira qué glorioso. Por eso depende de nosotros, es una determinación, porque Pablo le hablaba a la iglesia de Roma que se determinara. Romanos 6:12, en la Nueva Biblia Viva, dice de esta manera: no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal, no lo obedezcan siguiendo sus malos deseos. Aleluya. Cuando nosotros permitimos que nuestro cuerpo sea dominado por el pecado, lamentablemente estamos obedeciendo y siguiendo sus malos deseos. Pero cuando nosotros decimos ya no más, me determino, es ahí donde le ponemos un alto al poder del pecado. Y determinamos ya no obedecer más a la ley del pecado. Pero de lo contrario, mientras nosotros le demos lugar a nuestra carne, somos dominados y obedecemos a ese Dios de la carne. Por eso a una iglesia dice: solo los que tienen santos son los que idolatran o adulteran. Nosotros también, cuando somos gobernados por nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos, ese es el Señor de nuestra vida. Porque por naturaleza fuimos criados para que algo gobierne y domine nuestra vida. Y si no es la ley del pecado, pues es el poder del Espíritu Santo. Pero es uno de los dos. Y cuando nosotros somos dominados por nuestra carne, ese es nuestro Dios. Somos idólatras. Y cuánto criticamos y juzgamos a veces diciendo: esos que tienen santos tienen esto, nosotros somos peores muchas veces. Todo lo que le demos el primer lugar antes que a Dios, ese es nuestro Dios. Somos unos idólatras. Por eso la palabra dice que de la misma manera el Señor está demandando a todo cristiano, a toda misión cristiana del Calvario a nivel mundial, que se determine en ya no ser gobernada por el pecado y que nuestros cuerpos no sean más el instrumento para expresar el pecado. Eso es lo que el Señor está demandando en toda misión cristiana del Calvario a nivel mundial. Y en todos los nacidos de nuevo a nivel mundial. Que ya no prestemos más, que ya no demos a nuestros cuerpos como instrumentos para expresar más el pecado. Si ya nacimos de nuevo, actuemos como nacidos de nuevo. Revelemos a Cristo, expresemos a Cristo, evidenciemos la naturaleza de Cristo. Si ya nacimos de nuevo, y si no, de lo contrario, estamos perdiendo nuestro tiempo porque no vamos para el cielo. Gálatas 5, 19 al 21 lo habla claro. Por eso la palabra dice que en Cristo ya fuimos libres de la naturaleza pecaminosa y de la ley que rige los hábitos, deseos y obras de la carne. Nosotros ya fuimos libres de esa naturaleza pecaminosa. Entonces por gusto fue lo que hizo Cristo en esa cruz. En vano fue lo que hizo Cristo en esa cruz. ¿Para qué entonces vino a perder su tiempo Jesucristo? ¿Para qué entonces se sacrificó? ¿Para qué entonces dio su vida en esa cruz y no significa nada? Claro que tiene su propósito y su plan, y nada ni nadie va a retener lo que Él ya determinó hacer para este tiempo. Quieras o no,
someterte, Él cumplirá su plan. Y somos los nacidos de nuevo, los que un día estaremos con Él y reinaremos con Él. Pero nadie a medias, nadie que esté viviendo con doble moral. Por eso Él dice que se sacrificó, por eso Él no le importó dar su vida, pero con el propósito que tú y yo nos sometamos, con el propósito que tú y yo nos determinemos, con el propósito que tú y yo nazcamos de nuevo, que expresemos, evidenciemos su naturaleza, con el propósito que vean a ese Cristo resucitado en nuestra vida. Con ese propósito Cristo padeció y sufrió y no le importó que lo dañaran, que los sacrificaran, que lo escupieran, que lo golpearan, no le importó. Pero con el propósito que le sirvamos en espíritu y verdad, dice su palabra. Es tiempo de determinarse, es tiempo de determinarse, Espíritu Santo. Gracias, gracias, mi amado Dios. Gracias por tu presencia, gracias, gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, gracias, ministra, ministra, esa gente determinada que hoy te dice, aquí estoy, yo me determino a servirte en espíritu y verdad, me determino a obedecerte, me determino a someterme, me determino a vivir conforme a tu voluntad, Padre, que estás en gloria. Gracias, gracias, mi amado Dios. Gracias por esas personas determinadas que hoy te están diciendo, yo me decido hoy, porque es hoy la oportunidad. El día de mañana no es nuestro, el día de mañana no nos pertenece. Es hoy la oportunidad de vida. La muerte sorprende de un momento a otro. Pero si tú le dices al Señor, aquí estoy con esa determinación, a ser gobernado por ti, a ser amonestado por ti, a ser dirigido a través de tu Santo Espíritu, a ser protegido por ti en todas las áreas de nuestra vida, porque solamente Él tiene el poder para protegernos, para guardarnos, para libertarnos. Solamente Él es que nos liberta del pecado y de la muerte y nos da vida y vida eterna. Pero debemos de dar muerte a nuestra carne, no podemos vivir con doble moral, no podemos vivir obedeciendo a la carne y querer obedecer al Espíritu, porque no es así. Por eso es el tiempo que le digas al Señor, aquí estoy con esa determinación. Es un estilo de vida que debemos de expresar en este tiempo. Por eso Gálatas 5, 19 y 21 dice que ningún adúltero, ningún fornicario, ningún hechicero, ningún inmundo, nadie que esté viviendo bajo sus deseos carnales, bajo la ley del pecado, va a heredar el reino de los cielos. Solo los nacidos de nuevo con determinación. Padre Santo, muchísimas gracias, gracias por manifestarte, gracias por hablar a nuestra vida y gracias por glorificarte, papá, gracias. Tú eres el glorificado en todo, mi amado. Gracias por las personas que han recibido esta palabra, que la atesoran, que están dispuestos a ponerla por obra. Toda la honra y la gloria es para ti, soberano Dios. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por cada uno de nuestros seguidores. Gracias, gracias, amada familia, Misión Cristiana El Calvario. Gracias, todas las denominaciones en todo lugar, papá. Que seas tú, mi Señor, ayudando a tu iglesia en estos tiempos. Gracias, gracias, mi amado Salvador. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por manifestarte. Te honramos y glorificamos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones. Gloria al Señor. Un fuerte abrazo para cada uno y nos vemos
en una próxima en vivo, si Dios así lo permite.